Capítulo 19 parte 2. Muévete. Ordenó Suero mientras sacaba a Kirche del edificio. Al mismo tiempo, disparó su Mossberg a la cabeza de una araña, cuya explosión provocó una nube de sangre negra que salpicó por todas partes. El callejón se convirtió en un campo de batalla cuando Marion se unió a Suero para acabar con las bestias, mientras Kirche lanzaba una intensa llamarada en medio de ellas. Pronto, los arácnidos infernales fueron extinguidos, pero, por desgracia, Kirche había sido demasiado impetuosa en el uso de la magia, ya que el fuego se propagó a la tela de araña y luego al resto del edificio. ¡Mierda, mierda! ¡Atrás! Gritó Marion mientras toda la estructura ardía en llamas. El fuego brotaba de las ventanas tapiadas y un calor abrasador quemó la piel de Kirche. Por suerte, lograron escapar antes de que alguno resultara herido, pero aún así fue una experiencia terrible. «Maldita sea, chica. ¿En qué estabas pensando?», gritó Suero a Kirche una vez que estuvieron lo suficientemente lejos. «Lo siento», se disculpó Kirche con enfado mientras señalaba frenéticamente el edificio en llamas. «Vi las arañas gigantes y entré en pánico». «¿Qué se suponía que debía hacer?». «No quemes el maldito edificio», gritó Suero a la cara de Kirche, haciéndola estremecerse y retroceder. Suero respiró hondo, cerró los ojos, suspiró y dijo con calma: «Mira, lo entiendo. Pero tu magia es poderosa y peligrosa. No puedes ir por ahí quemando todo lo que te asusta. Podría haber habido provisiones que nos habrían servido, o podrías haber quemado a alguno de nosotros por accidente. Esta vez tuvimos suerte, pero la próxima podría no ser así. ¿Entiendes?». Kirche miró al Esperiano y asintió lentamente. Suero asintió también, se irguió, cargó los recipientes de plástico que le quedaban en su rifle y, apuntándoselo al pecho, dijo: «Vamos, veamos si encontramos algo más». Suero se alejó de inmediato, dejando a Kirche sumida en sus pensamientos. Cuando Marion pasó junto a la germana, esta resopló con desdén, pero Kirche no reaccionó. Solo cuando ambas hubieron pasado se giró para seguirlas, sin detenerse siquiera al oír el aleteo de Silpid. «¿Qué ha pasado?», preguntó Tabitha desde lo alto de su familiar. «Arañas gigantes». «Entré en pánico», respondió Kirche secamente, negándose a dar más detalles. Por suerte, esa fue toda la respuesta que Tabitha necesitaba, y la chica galiana asintió estoicamente antes de responder: «De acuerdo. Ten cuidado». Dicho esto, ella y Silpid se marcharon volando, sin duda para informar a los demás grupos sobre el incendio del edificio. Kirche apenas la miró, prefiriendo alcanzar al resto del grupo. Llevaban una hora registrando edificio tras edificio, y hasta el momento no habían encontrado mucho. Solo algunas balas dispersas y un manojo de extrañas hierbas en macetas de barro. La mayoría eran verdes, otras rojas y azules. Kirche se preguntó si serían comestibles, pero Gabrielle de Aouet le aconsejó que no lo intentara. Al fin y al cabo, comer una planta extraña y desconocida era una receta para el desastre, y no tenían ni idea de para qué servían esas plantas. Sin duda, la gente de Raccoon City lo sabía, si no, ¿por qué habría tantas? Así que Kirche cogió algunas por si acaso, esperando y rezando para que tuvieran alguna utilidad además de ser bonitas. Por lo demás, Kirche mantuvo la vista fija en la estación de tren donde se encontraban. O al menos así llamaba ella a aquel lugar, con todos esos raíles metálicos tirados en el suelo. Era mediodía, así que debería haber habido muchísima gente haciendo sus cosas. Pero no había nadie más que ellos y los muertos vivientes. Era como si Kirche estuviera caminando por una ruina antigua, algo con lo que siempre había fantaseado. Al fin y al cabo, era una chica bastante aventurera, para disgusto de sus padres. Pero aquello distaba mucho de ser una ruina antigua, así que la muerte y la devastación eran demasiado evidentes. Le quitaban toda la gracia. Para cuando Kirche los alcanzó, Suero y Marion ya habían entrado en otro edificio y juntos estaban registrando el interior. Kirche los siguió de inmediato y, para su alivio, descubrió que el edificio estaba vacío. Solo había unas pocas cajas esparcidas y polvorientas. Había indicios de que alguien había estado allí hacía unos días, pero a juzgar por los restos de comida a medio comer, era obvio que se habían marchado con prisa. No era difícil imaginar por qué. «Oye, encontré una nevera portátil», anunció Marion mientras entraba en una habitación trasera. «Parece que hay comida y agua aquí dentro. Suero, ayúdame a coger algo». «Entendido. Niña, quédate aquí afuera y asegúrate de que nada nos sorprenda», ordenó Suero mientras se reunía con su compañero soldado. «Y procura no incendiar el edificio esta vez».
Sí, sí, respondió Kirche con desánimo, saludando distraídamente por encima del hombro, pero obedeciendo las órdenes. Pronto el almacén quedó en silencio, interrumpido solo por el tintineo de platos y botellas de plástico mientras Suero y Marion saqueaban las provisiones. Al ver que no pasaba nada, Kirche dudó si sentarse sobre una de las cajas de madera o simplemente pasearse como si estuviera de patrulla. Suponiendo que sus compatriotas no apreciarían que se quedara sentada sin hacer nada, Kirche decidió que lo mejor era recorrer el perímetro interior del edificio. Mantuvo los ojos y los oídos bien abiertos, buscando cualquier señal de peligro, pero en general todo parecía seguro. De hecho, probablemente era el edificio más limpio que habían saqueado hasta el momento. Ni cadáveres, ni manchas de sangre. Era un cambio de aires notable. Pero cuando Kirche empezaba a disfrutar de esa relativa calma, oyó un fuerte ruido que provenía de una puerta lateral. Se quedó paralizada, con los ojos muy abiertos y el corazón latiéndole con fuerza en el pecho mientras el miedo volvía a apoderarse de ella. Suero, Suero. Siseó en voz baja, y su voz resonó por todo el edificio. Hay alguien ahí fuera. Enseguida oyó que los soldados plebeyos se detenían, y un instante después corrieron a su lado. Suero se interpuso entre Kirche y la puerta, protegiéndola, con Marion a su lado. Al ver una ventana tapiada, intentó mirar por una de las rendijas, pero no pudo ver nada. Sin embargo, oyeron a alguien moverse afuera. Era difícil saber si se trataba de un zombi u otra persona. Suero respiró hondo por la nariz, miró a las dos mujeres a su lado y levantó 3 dedos. Empezó a contar hacia atrás lentamente, a lo que Marion asintió en señal de comprensión. Mientras contaba, agarró con suavidad el pomo de la puerta y, al terminar, la abrió de golpe con todas sus fuerzas. Pero antes de que el hombre pudiera salir, él y Marion fueron obligados a retroceder cuando una ráfaga de disparos atravesó el umbral abierto, haciendo añicos los cristales y lanzando astillas de madera por todas partes. Kirche dejó escapar un grito de terror al caer al suelo y retroceder, permitiendo que un hombre apareciera a la vista. Inmediatamente quedó claro que no era un zombi, ya que su piel tenía un bronceado saludable a pesar de estar cubierta por decenas de tatuajes negros. Su cabeza estaba casi calva, con un fino bigote sobre el labio superior. Vestía un pantalón azul oscuro y una camiseta blanca sin mangas, dejando al descubierto sus brazos delgados y poco musculosos. En sus manos sostenía otro rifle, este de forma cuadrada, con una culata de madera que se extendía hacia arriba hasta el cajón de mecanismos y una empuñadura delantera vertical también de madera. En el centro del arma había un gran tambor redondo, sin duda con la munición. «No te muevas, carajo», gritó el hombre con un vago acento espérrico, o lo que fuera que se le pareciera en aquel lugar. Suero intentó orientarse de inmediato hacia él, pero el recién llegado alzó su arma y apretó el gatillo una vez. Una lluvia de balas cayó en rápida sucesión, provocando que Kirche gritara de nuevo mientras caían escombros de los agujeros del techo, antes de que apuntara su arma hacia los alquegenianos. «Te dije que no te muevas, maldito hombre», ordenó el hombre, cambiando rápidamente su puntería entre Kirche, Suero y Marion. «Si lo vuelves a hacer, te vuelo la cabeza. ¿Me oyes?» A pesar de la evidente agitación en su rostro, Suero asintió lentamente mientras se dejaba caer al suelo, manteniendo las manos en alto y claramente vacías. Luego dijo: «De acuerdo, de acuerdo. Los escuchamos. Mantengamos la calma y griega». «No me digas que me calme, carajo», gritó el hombre, dando pasos en el mismo sitio mientras le temblaban los brazos. Kirche se detuvo un instante a observarlo, y era evidente que estaba absolutamente aterrorizado. Al darse cuenta de que necesitaba mantener al hombre hablando antes de que los demás sin duda se acercaran a investigar, Kirche dijo: «Creo que, empezamos con mal pie. Me llamo Kirche». «Me importa un bledo tu nombre», declaró el hombre mientras cerraba la puerta de un puntapié y mantenía su arma apuntando a los demás. Respirando con dificultad, ordenó: «Denme todo lo que tengan». Confundida, Kirche preguntó: «¿Qué?» «Dije que me des lo que tengas», gritó el hombre mientras le ponía el cañón de su arma en la cara a Kirche. «Comida, agua, munición, armas, me da igual lo que sea, solo dámelo». «Vale, vale», respondió Kirche mientras se quitaba lentamente la mochila y empezaba a sacar las provisiones que había reunido. Tras dirigirles a Suero y Marion una mirada suplicante, estos hicieron lo mismo, y pronto todo estaba cuidadosamente ordenado sobre el suelo de cemento. Tras asentir con la cabeza hacia el botín, el hombre se quitó la mochila y la dejó caer frente a Kirche antes de ordenar: «Mételo todo ahí dentro, con cuidado y despacio, y no se te ocurra hacerte ilusiones».
Preferiría no malgastar ninguna de mis balas contigo, pero lo haré. Tras recibir el mensaje, Kirche comenzó a obedecer las instrucciones, guardando en la bolsa del hombre todo lo que habían estado saqueando durante horas. En el fondo, se preguntaba dónde estarían los demás, pero sabía que no tardarían en llegar. ¿Sabes? Comenzó Marion. No somos los únicos aquí. Nuestros amigos están cerca y vienen de camino ahora mismo. Pues más vale que os deis prisa, respondió el hombre con brusquedad. Me da igual el grupito de colegas que os creéis que son. Yo pertenezco a la banda de Ravensgate, y la única razón por la que no os estoy liquidando ya es porque tengo cosas mejores que matar ahora mismo. ¿Te refieres a los zombies?, dijo Suero, queriendo claramente que el hombre siguiera hablando. ¿Qué te crees, los putos zombies? ¿Eres tonto o qué? Preguntó el hombre incrédulo, como si Suero acabara de decir la mayor estupidez del mundo. Puede que hayan matado a todos los demás en esta ciudad maldita, pero a mí no. Ni hablar. Me largo de aquí y nadie me lo va a impedir. Fue entonces cuando todos oyeron algo grande posarse en el tejado, y el hombre levantó la cabeza sorprendido. Empezó a preguntar. ¿Qué demonios fue? Antes de que pudiera terminar la frase, Suero se puso de pie de un salto e intentó placar al hombre, arrebatándole el arma y apartándola. El gánster, por instinto, apretó el gatillo, provocando otro tiroteo automático que, por suerte, no alcanzó a nadie. Aún así, Kirche gritó y se tiró al suelo, mientras Marion se ponía a su lado para protegerla. «Suéltame», gritó el hombre mientras le daba un rodillazo a Suero en la ingle, haciéndolo retroceder el tiempo suficiente para que ambos ganaran distancia. Luego apuntó con su arma a Suero, dispuesto a dispararle, pero fue entonces cuando derribaron las demás puertas y ventanas, permitiendo que el resto del equipo de rescate entrara en tropel. «Retrocede. Retrocede, carajo», gritó el gánster mientras golpeaba a Suero en la cara con la culata de su pistola, lo hacía girar y luego lo agarraba parcialmente y le presionaba el cañón contra la espalda. «Suéltalo ahora», ordenó Agnes con dureza, apuntando con su pistola a la cabeza del hombre. No lo creo, puta. Tu amigo y yo vamos a salir de aquí juntos, y si no quieres que acabe lleno de agujeros, baja las armas, replicó el hombre con una sonrisa maníaca y casi demente en el rostro mientras sus ojos recorrían a todos. Dispara, capitán, ordenó Suero sin dudarlo, provocando la risa del gánster. Aja. ¿Qué huevos tiene este hombre? Me caes bien, exclamó mientras clavaba el cañón aún más en la espalda de Suero, haciendo que el espérrico se estremeciera de dolor. Pero, aparte de unas pocas gotas de sudor que le recorrían la frente, se mantenía sorprendentemente tranquilo. Todo el almacén quedó sumido en un silencio sepulcral mientras todos rodeaban al gánster y a su prisionero. La mayor parte de la atención del gánster se centraba en los hombres y mujeres armados, mostrando una clara confusión ante los magos que le apuntaban con sus varitas. Pero era plenamente consciente de la situación y se negaba a moverse, usando a Suero como escudo humano mientras retrocedía hacia la pared. Para entonces, Tabitha ya había bajado y se encontraba junto a Kirche y Marion, con su bastón apuntando al hombre, pero por lo demás, nada había cambiado. Fue entonces cuando Julio dio un paso al frente con calma y enfundó a Derflinger mientras decía: «Escuchen, tranquilicémonos todos. Ya le dije a esa perra que no me diga que me calme, carajo», declaró el gánster, pero Julio no se dejó intimidar. «Lo entiendo, pero los tenemos rodeados y ustedes tienen a nuestro amigo», señaló Julio. «Miren, sé que tienen miedo. Todos lo tenemos, pero créanme cuando les digo que no somos sus enemigos. Solo intentamos sobrevivir, igual que ustedes». «Estamos intentando sobrevivir, joder», replicó el hombre. «Pero esto es Raccoon City. Aquí cada uno se las arregla como puede». «Tengo una oportunidad», susurró Agnes en voz baja, pero Julio levantó la mano frenéticamente para detenerla. «Esperen, insistió Julio, y luego con calma comenzó a avanzar. «No des un paso más», dijo el hombre, pero Julio dio otro antes de detenerse. Está bien», dijo Julio con calma, y luego señaló su pecho. «Me llamo Julio Cesare. Soy sacerdote. ¿Y usted?» «Ya le pregunté eso», empezó a decir Kirche, pero Julio levantó un dedo. «Y ahora le pido, igual que les pido a todos que bajen las armas», dijo Julio mientras hacía un leve gesto con los brazos extendidos hacia abajo. Aunque era evidente que todos se resistían, un rápido gruñido de Karin los obligó a obedecer. «Mira, aquí todos somos amigos. Nadie quiere hacerte daño», le dijo Julio al aterrorizado criminal. «Ahora bien, déjame preguntarte de nuevo. ¿Cómo te llamas?»
El gánster permaneció callado al principio, luego respondió en voz baja. Ernesto. Ernesto Salvador. Hola, Ernesto, respondió Julio con una sonrisa amable y tranquila. Lamento que nos hayamos encontrado así. Pero entiendo que todo está tenso. Acabamos de llegar. Estamos buscando a su hija, ¿sabe? Julio señaló a Karin, cuyo rostro permanecía tan frío e inexpresivo como la piedra. Al ver que Ernesto la miraba, Julio continuó. Se llama Luise y tiene solo 16 años. Se ha perdido en algún lugar de esta ciudad y necesitamos a nuestro amigo para que nos ayude a encontrarla. Así que, por favor, suéltalo. Si lo haces, Ernesto, te doy mi palabra de que ninguno de nosotros te hará daño. Ernesto respiró con dificultad por la nariz y luego preguntó. ¿Cómo sé que no me dispararás en cuanto lo haga? Lo juro por el santo nombre y la gracia de Dios, declaró Julio. Kirche sabía que Julio simplemente intentaba salir airoso de una situación increíblemente tensa usando los pocos conocimientos que habían reunido hasta el momento, pero rezó para que funcionara. Una vez más, el almacén quedó sumido en un silencio sepulcral. Ni un alma se movía. Pero al cabo de unos instantes, Ernesto soltó a Suero, permitiendo que el espérrico se tambaleara de vuelta hacia el resto del grupo. Kirche suspiró aliviado, pero por un instante temió que, sin su escudo humano, Ernesto fuera abatido. Sin embargo, nada de eso ocurrió, y el almacén permaneció en silencio. Al darse cuenta de que tenían un momento para obtener información, Colbert dio un paso hacia el hombre, que parecía algo relajado, y le preguntó. Ernesto, ¿puedes decirnos qué pasó? ¿Cómo empezó todo esto? Ernesto, con el arma baja pero listo para alzarla en cualquier momento, tragó saliva ruidosamente antes de responder. Es el puto apocalipsis, tío. No sé cómo describirlo de otra manera. Algo se metió en el agua y empezó a convertir a todo el mundo en zombies. Empezó hace unos días, y ahora todos los que conozco están muertos, o casi. Lo siento mucho, respondió Colbert con tono compasivo. Debió ser duro. Nosotros perdimos a uno de los nuestros cuando llegamos a Raccoon City. Ninguno de nosotros esperaba esas cosas. Sí, bueno, ¿quién podría? Dijo Ernesto, y suspiró. Mira, tío, lo siento. Las cosas han estado difíciles, y la mayoría de la gente con la que me he topado estaba a punto de dispararme o comerme. No podía arriesgarme, ¿sabes? Lo entiendo perfectamente, dijo Colbert con suavidad, mirando de reojo a Suero, que se frotaba la espalda baja y fulminaba con la mirada al gánster. Tras un instante, Colbert asintió y comenzó a decir, bueno, supongo que ya deberíamos irnos. Espero que consigas salir de aquí. Lo mismo digo, dijo Ernesto, luego se volvió hacia Karin y comenzó a decir. Y espero que encuentres tú, lo interrumpió una tos fuerte y violenta, lo que hizo que la atención de Ernesto y de todos los demás se dirigiera hacia Alphonse, que tosía violentamente su puño cerrado con evidente dolor. Los ojos de Ernesto se abrieron de par en par y murmuró. Mierda, lo mordieron, ¿verdad? Al darse cuenta de que la situación estaba a punto de empeorar, Julio dijo. Sí, a nuestro amigo lo mordieron, pero... No, no, no. Empezó a gritar Ernesto, retrocediendo. Mátenlo. Mátenlo ahora. Antes de que se transforme. Ya lo tratamos. Afirmó Gabrielle, pero Ernesto no la escuchaba. Eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar, carajo. Gritó Ernesto presa del pánico mientras apuntaba con su arma hacia Alphonse, lo que provocó que Gabrielle, instintivamente, comenzara a lanzar su propio hechizo. Él va. Fue entonces cuando un disparo le apagó la voz y un nuevo agujero le atravesó la cabeza a Ernesto, entre los ojos. Mientras su cuerpo caía al suelo como un saco de ladrillos, Kirche miró fijamente hacia el origen del sonido, donde vio a Ernest con la pistola en la mano, el cañón humeando. Maldita sea, susurró Julio con remordimiento mientras bajaba la cabeza. Qué bueno que te fuiste. Replicó Suero mientras miraba al hombre con el ceño fruncido. Iba a dispararme, murmuró Alphonse, y luego miró a Agnes. Gracias. Agnes miró hacia la maga de agua, asintió y respondió. No hay de qué. El almacén volvió a quedar en silencio, solo interrumpido por Julio, quien, a regañadientes, se acercó al cuerpo inerte de Ernesto. Arrodillándose junto a él, comenzó a hurgar entre sus pertenencias, tomando la pistola que había caído al suelo, la cual Kirche ahora veía grabadas en un costado las palabras M1928 Thompson, 45 ACP, y desatando la correa de cuero que le cruzaba la espalda y el pecho.
Al mismo tiempo, sacó otra pistola que estaba enfundada en el bolsillo del hombre. Una pistola cuadrada con un cañón largo y una empuñadura de madera que le recordó a Kirche la de una escoba, con un 9 rojo pintado en el lateral. También había varias filas de balas montadas en un pequeño cargador metálico, muy distinto a los que usaban las otras armas para almacenar munición. ¿Acaso se trataba de un diseño antiguo? ¿Qué estás haciendo?, preguntó finalmente Kirche mientras Julio seguía saqueando el cadáver. Veo si tiene algo que nos sirva, respondió Julio mientras sacaba un trozo de papel. Lo desdobló e intentó leer el texto apenas legible, pero no pudo. Entonces se lo mostró a Suero y le dijo: creo que está escrito en espérrico. ¿Puedes leerlo? Déjame ver, respondió Suero mientras tomaba el trozo de papel. Lo examinó y tarareó para sí mismo mientras leía en silencio, moviendo los labios pero sin pronunciar palabra. Tras un instante, exclamó: oh, esto sí que es interesante. Resulta que cuando dijo que pertenecía a una pandilla, no era solo una bravuconada. ¿Qué es una pandilla?, preguntó Bernadette de Fabre, y Suero se encogió de hombros. Me imagino que se trata de algún tipo de grupo criminal, sugirió Suero. Y lo que es más importante, resulta que tienen un almacén por aquí cerca. Un arsenal, de hecho, repleto de todas las armas y municiones que uno pueda necesitar. Supongo que Ernesto intentaba llegar hasta allí antes de toparse con nosotros. Todos escapó un verdadero suspiro de alivio, entonces Agnès preguntó: ¿dice dónde está? Sí, y está justo aquí al final de la calle, respondió Suero mientras guardaba el papel en el bolsillo. Vamos, yo te guío. Con el camino ya trazado, Suero recogió su rifle y las provisiones que Ernesto había intentado robarles antes de salir del almacén. Los demás lo siguieron de inmediato, dejando atrás solo a Kirche y Julio. El sacerdote estaba terminando de atender el cuerpo de Ernesto, tomando unas cajas pequeñas llenas de munición que Kirche supuso que iban donde estaba el tambor. Estaba diciendo algo en romaliano, probablemente una oración, lo que desconcertó mucho a Kirche. ¿Por qué rezas por él?, preguntó Kirche. Nos habría matado a mí, a Marion y a Suero, y casi mata a Alponse. Estaba asustado y confundido, respondió Julio al terminar su oración. Aún así, se le pudo calmar, aunque solo fuera por un instante. Lo sucedido fue una tragedia para todos, e incluso si no creemos en los mismos dioses, como Flamen es importante que alguien al menos intente llevar su alma a la salvación. Kirche no tenía respuesta para eso, pero en el fondo sentía que tenía sentido. Tras un instante, Julio se irguió y se giró hacia Kirche, diciendo: vamos, reunámonos con los demás. Sentada sobre el lomo de Silpid y sujetando firmemente su bastón, Tabitha escudriñó con atención las calles en busca de peligro. Para el grupo en tierra, solo había, como mucho, un par de docenas de zombis en las inmediaciones. Presa fácil para un equipo formado por magos de combate veteranos y soldados plebeyos armados con rifles de repetición. Pero desde su perspectiva, podía ver toda la ciudad a kilómetros de distancia, y lo que vio la impactó profundamente, igual que la primera vez. Decenas de miles de muertos vagaban por las calles, convertidos en ríos de sangre, muerte y putrefacción que consumían todo a su paso. Aunque la calle en la que se encontraran estuviera relativamente libre de peligro, la siguiente podía estar repleta de docenas, quizá incluso cientos, de monstruosidades. Surgían de prácticamente cualquier grieta, emergiendo de los abismos más oscuros del infierno con la firme intención de arrastrar a los vivos consigo, aumentando así su número. El criminal al que acababan de matar y la nota que encontraron esa mañana lo describían como un apocalipsis, el fin de los tiempos. Desde donde ella estaba sentada, sin duda lo parecía. Tabitha había presenciado demasiada muerte y carnicería en los últimos años. Lamentablemente, se había convertido en la única constante en su vida desde que su tío asesinó a su padre y envenenó a su madre. Pero nada de lo que había vivido antes se acercaba siquiera remotamente a esta magnitud. La única misión comparable que recordaba era la primera, cuando, sin tener experiencia en combate, le encomendaron enfrentarse a una quimera descontrolada, creada y liberada por un mago temerario. Era una bestia que devoraba a sus víctimas y las absorbía en su masa, atormentando a las futuras víctimas con los rostros deformados de quienes ya habían sido devorados. En opinión de Tabitha, era bastante apropiado que la única razón por la que sobrevivió a aquella misión fuera gracias a la ayuda de una aldeana llamada Gil. Gil no poseía magia alguna. Era una simple cazadora, experta con el arco, que también perseguía a la quimera para vengar a su hermana, a quien la bestia había devorado.
Cabría pensar que, a pesar de su juventud e inexperiencia, Tabitha habría sido más eficaz que ella simplemente por tener magia. Sin embargo, en aquella misión, Gil fue sin duda más útil que Tabitha, a pesar de ser una plebeya. Fue Gil quien la protegió y le enseñó las habilidades necesarias para sobrevivir en una situación imposible. De no ser por su ayuda, Tabitha habría perecido. Trágicamente, Gil acabó muriendo a manos de la bestia, creyendo con cierta compasión haberla abatido con una flecha encantada, cuando en realidad fue la propia Tabitha quien la remató poco después. Era mejor así. Al menos Gil no tuvo que ver el rostro de su hermana en el cuerpo de la quimera cuando finalmente la sacrificaron. Durante aquella primera misión, aprendió muchas cosas, lecciones que se reforzaron una y otra vez en las tareas posteriores para la corona de Galia. Aprendió a defenderse, a perfeccionar su magia hasta convertirla en un arma letal y una herramienta eficaz. Aprendió a quitar una vida si fuera necesario. Y, quizá lo más importante de todo, aprendió que el hecho de que alguien no tuviera magia no significaba que no fuera útil. De hecho, las habilidades y el conocimiento que aportaban podían ser más cruciales que cualquier hechizo. Obviamente, la situación en Raccoon City era muy diferente a lo que había enfrentado antes. Pero era evidente que, si alguno de ellos sobrevivía, los soldados rasos que los acompañaban serían tan importantes para su éxito como los comandantes magos. Por suerte, parecía que la duquesa Valiere lo reconocía, pero no estaba del todo segura de los demás. Excepto Kirche, claro, pero eso era obvio. Hablando de su amiga, Tabitha miró al grupo que se abría paso a través de la estación de tren, dirigiéndose hacia un edificio discreto cerca del extremo más alejado. Se mantenía en el centro, intentando no estorbar mientras los demás hacían su trabajo. Tabitha no pudo evitar suspirar. Siempre había tenido reparos en que Kirche se involucrara en esta misión. La única razón por la que la había apoyado desde el principio era porque sabía quién era Kirche. Una vez que Kirche se proponía algo, costara lo que costara, lo llevaría a cabo. Debería haber opuesto más, haber hecho más para convencer a Kirche de que era su responsabilidad únicamente, pero no lo hizo. La apoyó, sintiendo que era el camino más fácil. A estas alturas, era más que obvio que aquello había sido un error. Quizás el mayor de toda su vida. No importaba que ignoraran que se adentraban en una calamidad donde la muerte acechaba literalmente en cada esquina. El hecho era que estaban en una zona de guerra, un entorno para el que Kirche no estaba preparada en absoluto. Era una civil, al igual que Tabitha cuando comenzó sus misiones para la corona de Galia. Eso la ponía en un peligro tremendo, tanto para ella como para los demás que tendrían que suplir su ausencia. Si tenían suerte, tal vez Kirche estaría a la altura de las circunstancias, tal como lo había hecho la propia Tabitha. Pero no contaba con ello, ni quería hacerlo. No deseaba esa vida para nadie, especialmente para la persona más cercana a lo que podía considerar una verdadera amiga. Sin embargo, una cosa era segura. Si estaba en su mano, Tabitha se aseguraría de que Kirche sobreviviera. Fue su misión la que impulsó a Kirche a acompañarla, lo que la convertía en su responsabilidad. Por supuesto, el otro gran problema era el paradero de Louise y qué sucedería una vez que la encontraran a ella y a Saito. Suponiendo que estuvieran vivos, cualquier problema que tuvieran con Kirche se multiplicaría exponencialmente con la presencia de Louise. Probablemente aún más, ya que al menos Kirche podía lanzar magia de fuego básica. Louise podría ser una maga del vacío, pero sus explosiones eran ensordecedoras, lo que inevitablemente atraería la atención. El único consuelo era que el equipo de rescate había previsto que Louise sería una colegiala asustada e indefensa, y lo había tenido en cuenta en sus planes. El recordatorio de que Louise era en realidad una maga del vacío hizo que Tabitha frunciera los labios una vez más. Ya lo había pensado varias veces desde que llegó a esa conclusión. Era tal como Kirche había dicho. La verdadera afinidad de Louise explicaba muchas cosas. Sus supuestos fracasos con la magia, el interés de la iglesia en ella. Las únicas preguntas que quedaban eran cómo había logrado Louise heredar el poder del fundador y cuánto tiempo había tenido acceso a él sin saberlo. Que Tabitha supiera, nadie en la familia de Louise había tenido jamás ese tipo de problemas. De hecho, sobre todo después de ver a su madre en acción, debería haber sido todo lo contrario. Pero era evidente que Louise era diferente. Sospechaba que la sangre real tenía algo que ver con que Louise hubiera heredado el vacío. Al fin y al cabo, las 4 familias reales de los reinos vimíricos remontaban su linaje al mismísimo fundador, y los Valleres eran una rama de la casa de Tristan. Probablemente así lo había obtenido, pero ¿por qué Louise tenía ese poder cuando nadie más en su familia lo tenía?
Una cosa habría sido que alguno de sus padres, o incluso sus abuelos, hubiera tenido las mismas dificultades con la magia que ella, pero no fue así. Era un misterio que Tabitha sabía que la atormentaría hasta que se resolviera. Ni siquiera podía imaginar cuántas respuestas posibles existían. Era posible que, según las palabras de Julio, Boyd estuviera vivo y hubiera elegido a Louise por algún motivo. ¿Acaso reconoció que sus padres eran dos magos excepcionalmente poderosos que le transmitieron su fuerza, convirtiéndola así en el receptáculo más idóneo? Pero Julio era sacerdote, así que quizá su educación religiosa nublaba su juicio. Quizá solo fue una casualidad o un golpe de suerte. Sin embargo, Tabitha supuso que en realidad no importaba cómo Louise había obtenido el poder del vacío. Lo que importaba era que lo hubiera hecho, lo que la hacía importante. No solo para la gente de este grupo, que necesitaba encontrarla para escapar de Raccoon City, sino también para la gente de su ciudad natal, que sin duda conspiraría para usar sus habilidades en su propio beneficio. En ese sentido, Tabitha no envidiaba a Louise en lo más mínimo, y no pudo evitar suspirar y negar con la cabeza. En realidad, ¿acaso la razón principal por la que Tabitha estaba allí no era precisamente porque ya se encontraba atrapada en una situación similar? Se vio obligada a arriesgar su vida como herramienta para sus parientes reales, y ninguna de estas revelaciones alteraba los resultados que se esperaban de ella en esta misión. Su tío exigiría no solo la información importante que ya había obtenido, sino también muestras. Tabitha podía imaginar perfectamente qué tipo de muestras de este mundo despertarían el interés del rey José, y no podía entregarle ninguna con la conciencia tranquila, ni a él ni a nadie más. Sin embargo, ¿qué otra opción tenía realmente? Por suerte, sus pensamientos se vieron interrumpidos al percatarse de que el grupo por fin había llegado al almacén. Animando suavemente a Silpid a descender, aterrizaron justo cuando Colbert logró abrir la puerta mágicamente, para gran júbilo del profesor de mediana edad. Había estado repasando las notas de Louise sobre las cerraduras básicas de este mundo siempre que podía, así que esperaba que ahora les resultara más fácil abrirlas. Si se topaban con algo más complejo, tendrían otro problema, pero ya se preocuparían de eso después. Al ver que había una puerta metálica corredera lo suficientemente grande para que Silpid pudiera pasar, Tabitha esperó afuera mientras guardes y algunos soldados rasos entraban. Unos instantes después, la puerta se abrió y Guardes dio la señal de que todo estaba despejado, permitiendo que los demás entraran al edificio sin peligro. Al principio todo estaba oscuro, sin ninguna luz encendida. Cuando la puerta metálica se cerró, el almacén entero quedó sumido en la oscuridad, iluminada brevemente por Colbert y los demás magos que lanzaron hechizos de iluminación desde arriba. Sin embargo, pronto alguien encontró un interruptor y, con un fuerte estrépito, oyeron y vieron como todas las luces y máquinas del edificio cobraban vida. Tabitha hizo una mueca de dolor por un instante antes de que sus ojos se acostumbraran a la oscuridad, pero finalmente lo hicieron. Casi de inmediato oyó a Eugene silbar con admiración mientras decía, «Joder, qué bonito». Para alguien desesperado por obtener cualquier ventaja en esa situación, su evaluación fue más que acertada. Si bien era obvio que otros ya habían estado allí, con decenas de cajas y estantes de pared saqueados, ella pudo ver un puñado de armas de fuego de diversos tipos y modelos. Había pistolas y rifles, algunos con formas y diseños similares a los que habían encontrado antes, mientras que otros eran radicalmente diferentes. «Coge todo lo que puedas», ordenó Ernest mientras se dirigía a una estantería metálica que ya estaba abierta. En un espacio que antes debía haber albergado al menos 5 armas de fuego, solo quedaba una, la cual el mosquetero tomó de inmediato. Por lo que Tabitha pudo ver, era un rifle con la inscripción Marlin 1895. Tenía una culata de madera color canela y un guardamanos en el cañón que también contenía lo que debía ser un tubo de munición. En el lateral del cajón de mecanismos pavonado parecía haber una ranura de alimentación, y para sorpresa de Tabitha, la empuñadura se podía extender hacia afuera como una palanca. Supuso que debía ser similar al rifle que Suero había tomado. Agnes ya estaba sacando de una caja etiquetada como 45-70 Government unos grandes cilindros de latón con balas redondeadas, introduciendo cada bala una a una en la ranura de alimentación. No era la única. Todos los plebeyos estaban cogiendo lo que podían y tratando de averiguar cómo funcionaban. «Fundador, estos Barjaks sí que tienen armas de todo tipo», comentó Marion mientras sostenía un rifle de madera con mira telescópica. Debajo de la mira había una perilla metálica que se podía girar hacia arriba y hacia atrás, la cual el mosquetero estaba probando con entusiasmo.
Tabitha apenas pudo distinguir las palabras Remington R700-7-62 NATO grabadas en el cañón. Tabitha asintió con un gruñido y desvió la mirada hacia un lado, donde encontró una caja de madera casi intacta, salvo por la tapa, que había sido arrancada. La caja era completamente lisa, con la inscripción frágil, manipular con cuidado junto al conocido logotipo de Umbrella Corporation, pero nada que llamara la atención. Al menos hasta que metió la mano y descubrió que estaba llena de paja y, en el fondo, una gran cantidad de cajas de armas y munición. De hecho, al observar con más detenimiento a su alrededor, empezó a darse cuenta de que la mayoría de las cajas llevaban el logotipo de Umbrella. Eso la hizo entrecerrar los ojos con suspicacia. Louise había descrito a Umbrella como un gremio de boticarios, así que ¿por qué transportarían armas? Venenos y drogas, sí, pero armas de fuego. No tenía ningún sentido. Pero no iba a desaprovechar la oportunidad, así que decidió ayudar a reunir todas las armas y municiones que pudiera. Una parte de ellas se preguntaba cómo iban a poder transportar todo, pero entonces se dio cuenta de que ya tenía la respuesta. Duquesa, capitán, gritó Tabitha, podemos usar a Silpit para transportar cualquier cosa que no podamos llevar nosotros mismos. La duquesa Karin de la Valliere y Agnes miraron brevemente a Tabitha mientras Silpit le dirigía a su ama una mirada fugaz de traición. Luego, ambas asintieron antes de volver a clasificar el botín. Tendrían que encontrar bolsas o algo para enganchar a Silpit y que pudiera transportarlo todo, pero eso no debería ser demasiado difícil. Sigo sin entender nada de esto, admitió el barón Ballou mientras sostenía una pistola grande con empuñadura de madera y acabado pavonado, con un tambor giratorio en el centro. Tabitha pudo ver grabadas en el metal las palabras Smith & Wesson modelo 29-44 Mag. La sostenía con una mano, con un ojo cerrado, apuntando con la mira, luego bajó la mano y dejó el arma sobre la mesa de la que la había saqueado. Tomando otra pistola de una caja etiquetada como Sig Sauer P220-45 ACP, que se parecía a la Sea Power que habían encontrado antes, pero con un baño de níquel y algo más voluminosa, continuó. Sinceramente, ¿qué la diferencia de las que encontramos antes? Y lo que es más importante, ¿cómo se supone que vamos a usar todas estas? No podemos basarnos solo en el método de ensayo y error. Tabitha supuso que tenía razón, aunque sospechaba que su disgusto y confusión se debían a otra cosa. Luego dijo, quizás sería buena idea que dedicáramos tiempo a practicar y aprender sobre estas cosas antes de seguir adelante. Al fin y al cabo, parece que estamos en un lugar relativamente seguro. Tiene razón, dijo Suero mientras le quitaba la pistola niquelada al varón. Esta podría ser nuestra última oportunidad para hacerlo. Gruñó el barón Ballou, y se marchó sin coger la otra pistola, al igual que los demás magos. Fue entonces cuando oyó un fuerte clic y, para su sorpresa, vio que el profesor Colbert sostenía una pistola. De hecho, estaba cargando balas nuevas en una caja de munición que luego introdujo en el arma. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Tabitha mientras Colbert inspeccionaba su arma, que ahora notaba que tenía grabadas en el cañón las palabras Samurai Edge, 9x19mm para Bellum. Cuanto más tiempo estemos ahí fuera, más probable es que se nos agote la fuerza de voluntad. Cuando eso ocurra, estaremos indefensos, razonó Colbert. Puede que tenga reservas sobre armas tan devastadoras, pero no puedo negar que usarlas ahora mismo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Sin decir una palabra más, Colbert volvió a cargar más balas. Tabitha guardó silencio, y entonces se dio cuenta de que tenía toda la razón. Ninguno de los otros magos parecía compartir esa opinión, aunque inspeccionaran las armas por pura curiosidad. Pero ninguno dio indicios de que pensara quedarse con ninguna. Parecían satisfechos con que los plebeyos tuvieran el derecho exclusivo a ellas. «Oye, ¿qué crees que es esto?», preguntó Eugene mientras sostenía un arma de fuego grande que se parecía más a un tubo con culata de madera que a un mosquete. Había un pestillo donde el cajón de mecanismos se unía a la culata. Al presionarlo, el cañón se abatía. Con un tarareo de aprobación, Eugene lo volvió a colocar en su sitio con un fuerte clic y luego leyó en voz alta. M79, 40 mm GL. ¿Qué significa eso? No tengo ni idea, pero es evidente que es potente. Mira el tamaño de ese cañón, murmuró Vivian con un tarareo de aprobación. Ella misma sostenía un arma pequeña y robusta con una culata plegable de metal que tenía grabadas las letras IMUZI, 45 AP en el lateral, pero ninguna indicación de qué era.
Laurette de Peltier y Claudette de Piaget, por su parte, sostenían rifles que parecían idénticos, fabricados con un material extraño, con una empuñadura vertical bajo el cañón, una mira telescópica integrada y cajas de munición montadas detrás del gatillo, cada una etiquetada como Steyr AUG 5.56 NATO. Tras unos instantes, la atención de Tabitha se centró en un escritorio cercano, donde vio algunas pistolas olvidadas. Se acercó y comenzó a cogerlas para comprobar su peso. La mayoría eran demasiado grandes para sus diminutas manos y su complexión, y, por lo que había visto antes, no quería agarrar ninguna que tuviera mucho retroceso. Pero una de las pistolas parecía encajarle casi a la perfección. No se parecía a la Sea Power que usaba la mayoría de la gente común. De hecho, se asemejaba más a la pistola que el barón Bayou había encontrado antes, solo que mucho más pequeña y sin martillo expuesto. La empuñadura de madera era fina y curvada hacia arriba, y el metal era de un gris mate. En un lateral pudo leer la inscripción Smith & Wesson Bodyguard 38 especial, que, supuso, al igual que las demás, indicaba el modelo del arma y la munición. Decidida a que le serviría, Tabitha tomó el arma e intentó averiguar cómo funcionaba, o al menos cómo recargarla. Tras unos instantes, pulsó un botón lateral, lo que hizo que el cilindro central del arma se abriera, dejando al descubierto 5 orificios. Entrecerrando los ojos, vio una caja de balas del calibre 38 especial y sacó algunas. Con cuidado, las introdujo en los orificios y comprobó que encajaban a la perfección. Al ver otra caja etiquetada como 357 Magnum, se percató de que esas balas tenían el mismo diámetro pero eran considerablemente más largas, lo que le impedía introducirlas en los orificios del cilindro y volver a cerrar el arma. «Oigan, encontré algo», exclamó Kirche mientras sostenía una caja negra idéntica a la que habían encontrado en el apartamento de Iraga. «¿Qué es esto?», preguntó Karin de la Valliere mientras Kirche se acercaba y le entregaba la caja a la duquesa. «No lo sé, pero está etiquetado como vídeo de formación o algo así. Quizá merezca la pena intentar verlo», sugirió Kirche. Tras un instante, Karin de la Valliere asintió en señal de conformidad, luego devolvió la caja a Kirche y ordenó: «Busca la manera de reproducirla». Kirche asintió y se apresuró a dirigirse a otro lugar del almacén, con Tabitha pisándole los talones. Tras unos minutos de búsqueda silenciosa, encontraron una caja grande con ventana, o un televisor según las notas de Louise, montada sobre un carrito con ruedas. Debajo de la caja había un aparato idéntico al que tenían los Iraga, en el que Kirche colocó con entusiasmo el casete. «Bien, veamos qué tenemos», comenzó Kirche mientras los demás empezaban a reunirse a su alrededor. «Esperemos que esto nos dé al menos alguna información», admitió Wardes mientras se cruzaba de brazos. Un instante después, la pantalla cobró vida y mostró a un hombre musculoso, con los brazos tatuados, vestido con una camiseta gris sin mangas. Tenía una abundante cabellera y una espesa barba, pero lo más llamativo eran sus ojos. Sobre todo por la furia que reflejaban. «Muy bien, malditos idiotas, escuchen», comenzó a decir el hombre, provocando que todos los presentes guardaran silencio. «Ya me doy cuenta de que esto va a ser muy productivo», murmuró Gabrielle de Aouet, mientras su hermano gemelo asentía en señal de aprobación. «No creí que tuviera que hacer este video. De hecho, no quería», continuó el hombre mientras caminaba de un lado a otro detrás de una mesa de madera cubierta de diferentes tipos de armas de fuego y balas. Porque, después de todo, ¿quién en Estados Unidos no sabe qué carajo es un arma o cómo usarla? No es como si fuera ciencia espacial o como si no hubiéramos crecido con ellas toda la puta vida. Pero a juzgar por las últimas tandas de reclutas que seguimos recibiendo, parece que no». El hombre frunció el ceño, se inclinó hacia adelante sobre la mesa y gruñó: «La cantidad de falta de respeto e idiotez que he estado experimentando por parte de ustedes es una abominación. Deberían avergonzarse. Aparentemente no saben ni dónde tienen la cabeza». Los miembros del grupo de rescate, en particular los nobles más iracundos, comenzaron a respirar con dificultad por la rabia, pero Tabitha mantuvo la calma y esperó que el discurso airado del hombre tuviera algún sentido. Luego continuó: «En las últimas semanas, he visto gente que intenta poner las balas equivocadas en el arma equivocada, como cargar una escopeta con cartuchos de rifle. Caramba, un imbécil se metió en un tiroteo con la policía pero no pudo disparar nada porque cargó todas las balas del cargador al revés. ¿Quién demonios hace eso?». Tabitha no pudo evitar arquear una ceja ante aquella declaración. Incluso alguien tan novata como ella podía deducir fácilmente hacia dónde debían apuntar las balas.
Fue entonces cuando oyó un leve chillido proveniente de Kirche, seguido por el de la chica germana, que había agarrado la misma pistola que Suero se había atribuido antes, intentando disimuladamente quitar las balas que había cargado previamente. Todas estaban al revés. Ella le dirigió una mirada gélida a su amiga, que Suero le devolvió, y luego volvió a concentrarse en la grabación mientras el hombre, que ya estaba terminando su perorata, suspiró. Entonces comenzó a decir: a raíz de ese incidente, decidí grabar esto. No importa lo bien equipados que estemos en nuestra operación gracias a nuestros amigos en las altas y bajas esferas, si ninguno de los que reclutamos sabe con qué demonios está trabajando. Stars mejora cada vez más, y si queremos mantenernos al día, tenemos que mejorar nuestro juego. Así que, dejen que su querido tío Fernández les explique lo básico sobre armas. El hombre, aparentemente llamado Fernández, sacó primero un pequeño cartucho de pistola y lo sostuvo frente a la cámara, donde comenzó a decir lenta y condescendientemente: esto es un cartucho. Hay muchos tipos diferentes de cartuchos. Este, específicamente, es un 9 mm Luger, destinado a ciertas pistolas y subfusiles recamarados para este calibre. Algunos son más grandes, otros más pequeños. Pero, estructuralmente, son iguales. Tras dar un golpecito en la parte superior del cartucho, Fernández continuó: dentro del cartucho hay pólvora. Cuando se aprieta el gatillo y se dispara el arma, el martillo o percutor golpea el fulminante situado en la parte inferior del cartucho. Esto enciende la pólvora y crea una explosión, lo que provoca que la bala, esa parte puntiaguda de aquí arriba, salga disparada hacia afuera y por el cañón del arma, hacia aquello a lo que estés apuntando. Así que asegúrate de que, cuando aprietes el gatillo, no te estés apuntando a tus propios testículos. Guardó el cartucho de pistola y sacó uno de los cartuchos de plástico más grandes. Levantándolo, dijo: este es un cartucho de escopeta del calibre 12. Es igual que el otro, pero en vez de disparar una bala, dispara un montón de perdigones. Se usa en escopetas, de ahí su nombre. A veces, un cartucho tiene un proyectil grande. Imagínalo como una bala pesada. Si tienes suerte, también encontrarás munición especial como la de fragmentación, que explota al impactar, o la de fuego, que prende fuego a todo. Las escopetas son una de las armas más versátiles de Estados Unidos, por eso nos encantan. Suero echó un vistazo a la Mossberg que tenía en el regazo, luego se encogió de hombros en señal de aceptación antes de volver a centrar su atención en la pantalla. Finalmente, esta es una bala de rifle del calibre 223, declaró Fernández mientras sostenía un gran cartucho de latón con una bala larga y puntiaguda. Esto se usa en rifles. Ahora se preguntarán, ¿se llaman rifles porque usan balas de rifle? No, tonto. Se llaman rifles porque el cañón es estriado, lo que hace que la bala gire y aumenta tanto la precisión como la velocidad. Así que, cuando vean las pequeñas estrías dentro del cañón, por el amor de Dios, no intenten manipularlas. Tabitha supo, por el tono de su voz, que alguien había hecho precisamente eso. El concepto de estriado no era desconocido en Alquegenia. Los herreros germanos lo habían introducido décadas atrás, pero seguía siendo prohibitivo por su elevado coste. Si a eso se le sumaba que la mayoría de los magos simplemente no se interesaban por las armas de fuego, el conocimiento sobre la existencia del estriado era bastante limitado. Aparte de la propia Tabitha, parecía que solo la duquesa Baviere, el vizconde Guardes, el profesor Colbert y Julio no reaccionaron como si se tratara de un concepto totalmente ajeno. Entonces, para su gran sorpresa, oyó a Kirche murmurar entre dientes: sé lo que es un rifle. Eugene también murmuró: ¿acaso la mayoría de las armas que tienen no son rayadas? Cállate, ordenó Agnes en voz baja, haciendo que el leñador se callara. Eugene tenía razón. Aparte de las escopetas de los Varyag, la gran mayoría de sus armas de fuego, desde pistolas hasta rifles, tenían cañones estriados. Su prevalencia no hacía sino reforzar las insinuaciones que Tabitha había estado percibiendo desde su llegada, insinuaciones que evidenciaban la riqueza y el poder de este mundo en comparación con el suyo. Fernández sacó entonces una de las cajitas que iban en la empuñadura de la pistola y empezó a explicar: esto de aquí es un cargador, no un peine. Estas son las pequeñas tiras metálicas donde se colocan las balas para cargarlas en el cargador. Los cargadores contienen todas las balas que tu arma puede disparar antes de tener que recargar. Algunos son internos y no se pueden quitar, como en la mayoría de las escopetas, mientras que otros sí. En cualquier caso, hace mucho que dejamos atrás los tiempos en que solo podíamos disparar una bala a la vez y teníamos que meterlas a presión por el cañón como cavernícolas.
Ahora, a menos que uses un revólver, una escopeta de 2 cañones o algo parecido, lo único que tienes que hacer es cargar correctamente las balas en el cargador, insertar el cargador en la pistola y ya puedes disparar. ¿Lo entienden? Bien, porque esto se va a complicar bastante. Durante la siguiente hora, el grupo de rescate observó cómo el criminal repasaba cada detalle de las armas de fuego con la mayor condescendencia posible. Tabitha sabía que si hubiera podido tratarlos con más desprecio, lo habría hecho. Decir que se sintió insultada sería quedarse corto. Pero, al mismo tiempo, era evidente que el hombre sabía de lo que hablaba, pues lo explicaba todo de una manera que, si bien tremendamente degradante, resultaba comprensible. Repasó los distintos tipos de armas, mostró cómo funcionaban y cómo usarlas eficazmente. Incluso reclutó a algunos ayudantes, claramente reacios, para que le ayudaran a demostrar las normas de seguridad con las armas, cuya lección más importante era: no apuntes con tu arma a nada que no quieras disparar. Cuando por fin terminó y se apagó la cinta, la fiesta quedó en silencio por un momento. Entonces Kirch admitió en voz baja: me siento increíblemente ofendido, e informado a la vez. Es una sensación extraña. De acuerdo, confirmó Ernest, luego se puso de pie y dijo: ahora bien, aclarado esto, Derflinger, ¿pudiste percibir algo nuevo en Louise? Tal vez, creo que se fue al este, pero es difícil decirlo, admitió Derflinger. Es una pista tan buena como cualquier otra, suspiró Ernest. Te daremos otra hora para que la localices. Mientras tanto, pongamos en práctica lo que acabamos de aprender. El grupo reaccionó como correspondía. Los plebeyos tomaron sus armas y se dirigieron a un improvisado campo de tiro que consistía principalmente en subir al tejado y disparar a las hordas de muertos vivientes que vagaban afuera. De camino, se detuvieron junto a una caja llena de tapones para los oídos que Fernández insistía en que todos los tiradores usaran para no quedarse sordos. Existía la preocupación de que usarlos dificultara la comunicación entre ellos y con los zombies, pero al parecer estos tapones eran realmente buenos, capaces de amortiguar únicamente los disparos. Tabitha no tenía ni idea de cómo funcionaba exactamente, pero lo aceptó de todos modos. Tabitha subió a reunirse con ellos, deseando practicar al menos un poco con su nueva arma por si acaso la necesitara. Mientras estaba en el tejado, comparó su refugio temporal con una isla en medio de un mar embravecido. Era un lugar tan seguro como cualquier otro, uno del que no tenía especial interés en marcharse, aunque sabía que debía hacerlo. Algunos de los plebeyos la miraron con curiosidad, pero por lo demás no hicieron nada más que practicar con sus propias armas y dispersar a la multitud que se encontraba afuera. Pero mientras se preparaba para sus primeras fotos, creyó ver algo volando detrás de un edificio al fondo de la calle. Entrecerró los ojos con recelo, pero no vio nada. Tras un instante, volvió a lo que estaba haciendo, pero ahora no podía evitar la sensación de que las observaban.